En esta mañana, hermanos, nuestro lema, ¿verdad? Edificando la familia a través del altar familiar. Edificando la familia a través del altar familiar. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Versículos del 5 al 9. Y dice la palabra tal y como está escrita: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Dios, te alabamos, te glorificamos. Queremos darte gracias, Dios, por esta semana, Dios. Quiero darte gracias, Dios, por cada familia representada, Dios, en este lugar, Dios eterno. Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque a muchos, Señor, nos sedujiste, nos atrajiste, Padre, con esos lazos de amor, Dios eterno. Y hoy estamos aquí, Dios, para darte la gloria, para darte la honra, Padre. Permíteme, Dios, que en este tiempo, Padre Celestial, tu presencia, Dios, llene mi vida, Dios. Clamo tu guianza, Espíritu Santo, en este momento sobre mi vida, Padre. Cubre, Señor, mi boca, cubre mis pensamientos, cubre todo mi ser, Señor. Igualmente, Señor, clamo por protección, Padre, para todas estas familias, Dios. Para todos mis hermanos que están ahora, Señor, en este lugar, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuando me dieron este tema, ¿verdad? Edificando la familia a través del altar familiar. No voy a pedir que levantemos nuestras manos, pero creo firmemente, hermanos, que todos los que estamos aquí hacemos nuestro altar familiar. Mire, el altar familiar, hermanos, es una bendición tan grande. Es una bendición tan grande, hermanos, que es ahí, hermanos, donde verdaderamente nos unimos como familia. Pero ¿qué es el altar familiar? El altar familiar, hermanos, es un lugar en el hogar cristiano donde la familia se reúne para adorar a Dios, estudiar la Biblia y fortalecer la fe, hermanos. Es ahí, hermanos, el principio, es ahí donde comienza, hermanos, un verdadero altar familiar. Es ahí, hermanos, donde aprendemos a adorar a Dios, donde aprendemos a estudiar la Biblia y nos fortalecemos como familia en fe. No es la iglesia, hermano, no es aquí, comienza en casa. Todo comienza en casa, hermanos. ¿Verdad? Aquí nos fortalecemos un poco más, ¿verdad? Y dejar un legado a las futuras generaciones. El altar familiar, hermanos, es el preámbulo donde se logran grandes victorias en nuestra vida espiritual. Lo voy a repetir, el altar familiar es el preámbulo donde se logran grandes victorias en nuestra vida espiritual, hermanos. Amén. Entonces, el altar familiar, hermanos, ese es el lugar, es ese lugar donde usted destina en su casa o el lugar donde usted hace esa reunión con su familia. Es ahí, hermanos, donde se logran las mayores victorias espirituales. Edificar la familia, según la Biblia, significa construir un hogar sólido, un hogar amoroso, basado en el amor, en el cuidado y en la unidad de cada miembro de la familia.
Entonces, hermanos, edificar la familia a través del altar familiar, hermanos, nos lleva a lo siguiente. La palabra edificar, hermanos, es construir, es hacer. Entonces, a través del altar familiar, construimos, número uno, la adoración. De eso se trata, hermanos, el altar familiar. Primeramente, hermanos, debemos de comenzar adorando al Señor. Ahí comienza, hermanos, el altar familiar. En el altar familiar es donde crecemos espiritualmente como una familia firme en la fe. Es ahí donde crecemos todos nosotros firmes en la fe, hermanos. Es allí donde comenzamos a tener esos tiempos, tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo. Es allí donde el Espíritu Santo nos habla. Es allí donde el Espíritu Santo nos guía como familia. Es allí donde logramos tener una fe tan firme. Es en el altar familiar donde verdaderamente adoramos a Dios en espíritu y en verdad, hermanos. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Vayámonos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Y nos dice la palabra, libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, el Señor en el altar familiar busca que le adoremos. Y esa debe de ser nuestra primera regla, hermanos, la adoración. No podemos llegar al altar familiar, hermanos, primeramente poniendo nuestras necesidades. Lo que Dios, ¿verdad?, clama y lo que Dios pide de nosotros es que le adoremos. Porque tales adoradores, dice la palabra. Vea todo lo que dice la riqueza de este versículo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él anhela, hermanos. El Espíritu Santo anhela que cada uno de nosotros le adoremos, que le busquemos con ansia, que le busquemos, ¿verdad?, de corazón. Porque dice que Él ve, Él conoce nuestro corazón. Él conoce todo nuestro ser, hermanos. Dios conoce a perfección nuestras vidas. Y es a través, ¿verdad?, de la adoración en el altar familiar que tenemos una comunicación directa con el Espíritu Santo. Esto significa, hermanos, que ponemos como familia todas nuestras decisiones, sean de carácter personal o espiritual. Hermanos, algo muy especial que debemos de hacer es que cada uno de nosotros, máxime nosotros como sacerdotes, ¿verdad?, toda decisión, hermanos, en nuestra vida debemos de consultarla al Espíritu Santo de Dios. Todo, una mala decisión, hermanos, arrastra a una familia entera, hermanos. Usted, amado hermano, sacerdote, esposo, padre, debemos de estar bien cimentados bajo la guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hermanos. De nosotros muchas veces depende de cómo la familia pueda ser fortalecida. Dios obra, pero también es parte de nosotros como verdaderos adoradores. Y dice, vayámonos al libro de Deuteronomio.
Ya vimos que a través de la adoración en el altar familiar tenemos una comunicación directa con el Espíritu Santo. Esto significa que ponemos como familia todas nuestras decisiones. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Libro de Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 y 20. Y dice la palabra tal y como está escrita: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Óigame bien, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Vea que ahí hay un punto y coma, hermanos. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, hermanos. Mire qué poderosa esta palabra, hermanos. Hay que saber decidir, hermanos. Hay que saber escoger. Porque si queremos que nuestra descendencia esté bien, somos los primeros como esposos, como padres, que debemos de tomar buenas decisiones guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el 20 nos dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Hermanos, nuestras decisiones pueden ser de influencia positiva o de influencia negativa. Yo voy a hablar por mí, hermanos. He tomado muchas veces decisiones negativas, garrafales. Y esto, hermanos, ha afectado a mi familia. Nuestras malas decisiones, hermanos, pueden ser, ¿verdad?, un hilo que puede llevar esto, hermanos, a desencadenar muchas situaciones dentro del matrimonio. Y eso, hermanos, problemas conyugales, problemas con nuestros hijos, rebeldía y muchas otras cosas. Es mejor, hermanos, poner, ¿verdad?, nuestras decisiones delante del Señor. A través de la adoración en el altar familiar, somos guiados por el Espíritu Santo. Es a través del altar familiar que buscamos esa guianza del Espíritu Santo. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Debemos de clamar siempre, hermanos, la guianza del Espíritu Santo. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Y nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que somos guiados, los que le pedimos la guianza al Espíritu Santo, los que pedimos la guianza para tomar una decisión, una responsabilidad. Mire, como esposos muchas veces, hermanos, tenemos que tomar decisiones grandes, decisiones personales, decisiones financieras, hasta decisiones espirituales, hermanos. Y tenemos que pedir esa guianza. No podemos, hermanos, actuar, hermanos, a mi propia conveniencia, o creyendo, hermanos, que lo que yo voy a hacer, eso va a dar un buen resultado. Para los hijos de Dios, hermanos, si usted y yo no le consultamos al Espíritu Santo, créame, hermanos, que es un fracaso rotundo. Y uno no se explica muchas veces porque dice: bueno, si es que yo vi que este negocio era bien, vi que esta decisión que iba a tomar iba a ser para bien. Muchas veces dejamos al Espíritu Santo fuera de nuestras decisiones, cuando Él debe de ser el principal en nuestras decisiones. Una de nuestras responsabilidades como padres es guiar a través del Espíritu Santo
a nuestra generación, hermanos. Esa debe de ser una de nuestras mayores responsabilidades, esposos. Recuerde, hermano, que en aquel día a quien le van a pedir cuentas, oiga bien, a quien le van a pedir cuentas por su familia, no va a ser a su esposa, no va a ser a sus hijos, va a ser a nosotros. Dios nos va a pedir cuentas hasta por eso, hermanos. ¿Cómo educamos, cómo guiamos espiritualmente a nuestros hijos? Hasta por eso nos va a pedir cuentas el Señor, y tenemos que tenerle las cuentas bien claras. Tenemos que decirle, ahí nos va a sacar el Señor. Mira, no llevaste por el buen camino a tu hijo. Mira, no le diste esto. Mira, no hiciste esto. Por eso, hermanos, ahora que tenemos la oportunidad todavía de los que tenemos a nuestros hijos en nuestra casa, guiémoslos por el camino. Instruyámoslos. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará, hermanos. Creo que usted y yo, hermanos, no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros tuvimos que pasar. Yo, ¿verdad? En mi casa, mi esposa y yo oramos por quebrantar esas cadenas, esas ataduras, porque no queremos que en algún momento nuestra generación pase eso, hermanos. Nosotros en nuestro altar familiar consagramos nuestra generación como hombres y mujeres de bien, hermanos. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad como padres guiar a través del Espíritu Santo a nuestra generación a la verdadera adoración, y esto a la vez pueda ser replicado a las futuras generaciones. Doy gracias a Dios, hermanos, por los matrimonios que traen a sus hijos a la casa de Dios. Por aquel hombre que quizás hoy está solo, aquella mujer que también quizás está sola, pero se toma el tiempo de traer a sus hijos a la casa de Dios. Están tomando el ejemplo, quizás el mejor ejemplo, porque ellos van a poder tener ese ejemplo de decir, mi mamá, mi papá me llevaban a la iglesia. Y ellos van a ser así con su próxima generación, hermanos. La guianza del Espíritu Santo en la familia es un don que ayuda a tomar decisiones correctas y vivir en armonía, hermanos. Lo voy a repetir. La guianza del Espíritu Santo en la familia es un don que ayuda a tomar las mejores decisiones y las correctas y vivir en un ambiente de armonía, hermanos. Amén. Y mire todo lo que hace el Espíritu Santo cuando decidimos, cuando usted y yo, cuando en nuestro altar familiar, hermanos, decidimos poner que el Espíritu Santo sea el centro de nuestra adoración. Usted va a poder ver, hermanos, su familia victoriosa, sus hijos, ¿verdad?, que toman un giro distinto en sus vidas. Hijos consagrados, hijos obedientes, hijos llenos de la presencia de Dios. Cuando usted y yo decidimos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra familia, hermanos, estamos tomando la mejor decisión para futuro, hermanos. No es para allá, es para futuro. Porque todos anhelamos tener hijos de bien, hermanos, ¿verdad? Entonces, qué bueno es, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos instruye. Número 2, en el altar familiar edificamos nuestros matrimonios y la vida de nuestra generación. El matrimonio, hermanos, nació en el corazón de Dios. No es una cosa inventada por el hombre, hermanos. Nació en el corazón de Dios. No fue, ¿verdad?, algo que a Dios se le ocurrió, algo que... No, Dios hace las cosas, hermanos, a la perfección. Sí. Dios hace las cosas a la perfección.
Es el altar, el lugar donde se comienza a formar y a fortalecer nuestras vidas y nuestro matrimonio. Si hay un matrimonio saludable espiritualmente, habrá hijos saludables emocionalmente y espiritualmente, hermanos. Dice que si hay matrimonios saludables, habrá hijos saludables emocionalmente y espiritualmente. Mire, es terrible, hermanos, es terrible ver matrimonios, hermanos, con tremendas grietas en su vida. Es terrible ver que en el matrimonio, hermanos, haya una disensión entre padres e hijos. Es terrible, hermanos, ver cómo hay fracturas entre padre e hijos. Bueno, hay casos, hermanos, en que el papá y el hijo llegan hasta los golpes. Por eso, hermanos, debemos nosotros, como matrimonio, hermanos, edificar, construir un matrimonio sólido bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y tal vez, hermanos, es bueno que nosotros consagremos nuestro matrimonio, ¿verdad?, delante de Dios. Y hagámoslo, ¿por qué, hermanos? Porque queremos ver hijos saludables espiritualmente. Queremos ver, hermanos, hijos emocionalmente sanos. Mire, es algo lamentable, hermanos, ver jóvenes con esas depresiones. En mis tiempos, hermanos, que fui joven, yo no recuerdo haber escuchado esa palabra depresión. Yo no recuerdo en mi juventud, ¿verdad?, haber escuchado esa palabra, estoy depre. ¿Sí? Ni sabía que era eso, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Ni sabía yo que existía esa palabra, hombre. En mi vida de cipote fue bien feliz, hermano. Solo pensaba en estudiar, en jugar pelota, en comer y dormir. No tenía preocupación alguna. Llego hasta esta edad, hermanos, y yo no conozco esa palabra todavía. ¿Sí? ¿Sí? Porque si de algo me ha sabido, y algo que yo le agradezco a Dios, es que tengo una esposa que también cuando debe de apretarme me aprieta, ¿verdad? Y le doy gracias porque es a través de sus consejos, de sus oraciones, que podemos tener también un matrimonio estable, hermanos. Tengo un matrimonio estable emocionalmente y espiritualmente, hermanos. Entonces podemos decir que en el altar familiar es donde edificamos, donde construimos un buen matrimonio. En el altar se construyen matrimonios fortalecidos en el amor. Y mire lo que dice, vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, versículo 4, capítulos del 10 al 12. Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 10 y 12. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El matrimonio, hermanos, no es solo de una persona. El matrimonio es de 2 personas. Mire qué terrible puede ser, hermanos, qué terrible que yo viendo a mi esposa que está
en una situación, en un problema, y yo le niegue la ayuda. Y así pasa en muchos matrimonios, hermanos. Y así pasa en muchos matrimonios cuando no existe ese verdadero amor, cuando no existe esa verdadera unidad. Hay muchas veces, hermanos, que hasta nos vamos a dormir enojados con nuestra pareja. Uno por un lado y el otro por el otro. ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Qué pensará Dios de eso? Y qué alegría para el diablo, va. Los dos contrapuntos, el Señor triste y el diablo contento. Y así, hermanos, y así suceden en muchas cosas, porque si cayera el uno, el otro va a ir en su ayuda, el otro lo va a levantar. Pero ay, dice, del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Una unidad, hermanos. Una unidad. Eso, ¿verdad? También dice, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará aquel? Dice, uno solo. Todo lo que nos aconseja, ¿verdad? Y ninguno, dice, prevalecerá contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Habla aquí de la unidad como en matrimonio, hermanos. Que debemos de estar unánimes. El matrimonio, hermanos, debemos de estar unánimes. No debemos de estar separados. Y aquí habla también cuando nos dice, ¿verdad? Cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Por qué? Porque en el matrimonio debe de existir la presencia de Dios. En el matrimonio debe de existir la presencia del Espíritu Santo. Un matrimonio que no está fundamentado en la presencia de Dios, hermanos, son esos matrimonios disfuncionales, que cada uno piensa como mejor le convenga. Recordemos, amados esposos, amadas esposas, que hay algo en común entre nosotros y son nuestros hijos, que también a ellos les afecta cuando entramos en este tipo de crisis. Una de nuestras peticiones en nuestros altares debe de ser por nuestro matrimonio. Debemos de orar por nuestro matrimonio, hermanos. Saben que el matrimonio es el más atacado por el enemigo. El matrimonio es una de las entidades, ¿verdad?, espirituales que más atacado es. Debemos de pedir, hermanos, debemos de hacer esas peticiones. Es de suma importancia tener un matrimonio sano espiritualmente. Recordemos que somos un equipo con nuestro cónyuge y que estamos en los momentos de abundancia como en los momentos de escasez, hermanos. Por eso somos un equipo. ¿Verdad? Cuando nos cansamos, el juez nos dijo, ¿verdad? Cuando nos leyeron el código de familia, que íbamos a estar tanto en la abundancia como en la pobreza, ¿verdad? Entonces debemos, ¿verdad?, también saber que vamos a estar ahí. Que Dios, hermanos, guarde nuestras vidas y nos aleje de todo pecado sexual, hermanos. Como matrimonios, que Dios nos guarde de todo pecado sexual, llámese adulterio y fornicación, hermanos. Mire, esas dos cosas, hermanos, están a la orden del día. Esa parte, hermano, está tan a la orden del día que el diablo anda en la calle, hermanos, ofreciendo. Y hay de aquel hombre o mujer que se descuide espiritualmente. Porque cuando no andamos apercibidos con el Espíritu Santo, hermanos, somos vulnerables. Cualquier cosa que veamos, hermanos, nos puede cambiar. Así que, hermanos, debemos de protegernos, ¿verdad?, del adulterio y la fornicación, y que el amor y el cuidado de Dios esté siempre sobre nuestras vidas. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4.
Si ha traído usted un marcador, hermanos, subraye este versículo. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancillas, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Dios va a bendecir, hermanos, nuestros matrimonios cuando consagremos nuestro matrimonio para el Señor. Pero hay de aquellos, hermanos, que andemos haciendo cosas fuera del matrimonio. Dios es el que se va a encargar de nosotros y de esas cosas. Por ende, hermanos, debemos de guardarnos. En el altar también, hermanos, se empieza a formar la vida espiritual de nuestros hijos. Son esos tiempos en los altares que ponemos delante de Dios la vida de nuestros hijos. Clamamos al Espíritu Santo por cobertura y llenura del Espíritu Santo, derribando en el nombre de Jesús toda fortaleza del enemigo en contra de sus vidas. Es allí, hermanos, en el altar familiar, cuando podemos empezar a dar la pauta de empezar a bendecir a nuestros hijos. ¿Se recuerdan que Abraham bendijo a Isaac? Todos los hombres de la Biblia empezaron a bendecir a sus hijos, hermanos. Y ese es un claro ejemplo, hermanos, que para nosotros, las futuras generaciones, en el altar familiar, hermanos, debemos de empezar a bendecir a nuestros hijos y declarar palabras de bien, hermano, para nuestros hijos. Olvidémonos, hermanos, en el altar familiar de ponernos religiosos. No actuemos como padres de familia religiosamente en el altar familiar. Que si no te portas bien, Dios te va a llevar al infierno. Y empezamos a decir un montón de cosas que a veces ni sabemos qué es lo que estamos diciendo, hermanos. Actuemos muchas veces, hermanos, o actuemos siempre coherentemente bajo la guianza del Espíritu Santo. Eduquemos a nuestros hijos partiendo de nuestro altar familiar, hermanos. Escuela infantil no se los va a educar. El Ministerio de Exploradores no se lo va a educar. Castillo del Rey no se lo va a educar. Todo comienza en nuestra casa, hermanos. Todo comienza dándole la gloria y la honra a Dios por el bien de nuestros hijos. Pero olvidémonos, hermanos, de actuar religiosamente. Mejor sigamos orando, hermanos. Sigamos orando. Porque al final, hermanos, vamos a ver el sueño cumplido. Vamos a poder ver el propósito cumplido. Se lo podemos decir con propiedad con mi esposa. Nosotros pasamos orando muchos años por Denise. Y miren dónde la tiene Dios ahora, Denise. Haciendo su obra, haciendo su trabajo, haciendo lo que Dios quería sobre ella. Y así seguimos orando por mi hijo también. Que Dios va a llegar a cumplir su propósito. Nosotros lo declaramos todas las veces en nuestro altar. Declaramos bendición, verdad espiritual para nuestros hijos y para la generación, hermanos. Así que usted declare también, hermanos, declare. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 lo leímos al principio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y hay que repetirlas a nuestros hijos. No nos cansemos, hermanos. Aunque lleguemos cansados, aunque lleguemos fatigados, aunque lleguemos quizás muchas veces maltrechos por la jornada laboral, hermanos. Pero veamos el bien para nuestra generación. Porque ninguno de los que estamos aquí, nadie quiere, hermanos, una generación en su familia que esté alejada de Dios. Nadie quiere una generación que se olvide de Dios. Todos queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. Y eso es lo que anhelamos. Y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto nos quiere decir, hermanos, que todos los días de nuestra vida tenemos, ¿verdad?, por suma obligación como padres, hablar de la palabra de Dios con nuestros hijos. No solo cuando estemos en el problema, hermanos. No solo cuando estemos en el momento de la lucha, de la prueba, de todo lo negativo. No, todos los días de nuestra vida. Salmo 127, capítulo 3, versículo 4 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, hermanos. Génesis 50, 23. Me impacta a mí este versículo y lo puse, hermanos, porque si hay algo que yo siempre he clamado y le digo al Señor que me dé la oportunidad. Dice Salmos 50, 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Me llama a mí poderosamente la atención, hermanos, porque yo quiero replicar algo de José en esta mañana. Sentar sobre mis rodillas a mi futura generación. Orar por ellos, aconsejarlos, guiarlos por la palabra de Dios. José se tomó el tiempo, dice, de sentar a su generación en sus rodillas. ¿Cuántos hombres están dispuestos a sentar a su generación en las rodillas y hablarles de la palabra de Dios? Eso, hermanos, eso es lo que nos debe a nosotros llenarnos en esta mañana. Yo cuando encontré esta palabra, y mi esposa lo sabe, me ha impactado desde que la encontré, desde que una vez nuestro pastor predicó y dijo algo tan hermoso de este versículo. Y dije yo, en algún momento tengo que replicar esto de José. Sentar mi generación en las rodillas, bendecirlos, hablarles para que sean los hombres y las mujeres llenos de la presencia de Dios del mañana. Ese debe de ser nuestro mayor anhelo, hermanos. En el altar familiar, hermanos, número 3, en el altar familiar edificamos y fortalecemos nuestra fe, hermanos. Es en el altar familiar donde en más de una ocasión nuestra fe ha sido probada, hermanos. ¿A cuántos muchos de los que estamos aquí nos ha sido probada la fe? Creo que a muchos, hermanos. Y máximo, hermanos, cuando estamos pidiendo por algo y no vemos respuesta, hermanos. Pero Dios siempre está con nosotros. Aunque no podamos ver en ese momento, pero Dios está con nosotros. Cuando usted no vea, hermanos, cuando usted no vea la pronta respuesta, declare que Dios está conmigo, que Dios no me va a dejar caer, que Dios siempre me va a sostener. A su debido tiempo, el Señor va a traer su respuesta. Pero es necesario que en el altar familiar, hermanos, empecemos a activar nuestra fe. Es el campo de batalla donde Dios nos ha dado también, hermanos, grandes victorias, hermanos. Yo creo, hermanos, que en sus altares familiares Dios les ha dado grandes respuestas, hermanos. Dios ha dado grandes respuestas, hermanos. Dios ha contestado peticiones que nadie creía, hermanos. Y Dios va a seguir contestando esas peticiones, hermanos. No se canse, hermanos. No se canse de luchar. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Pero de algo debemos de estar seguros, que Dios va a cumplir. ¿Cuándo? No sabemos. El tiempo es de Dios y Dios en su momento,
Él va a cumplir. En el altar familiar también fortalecemos la fe familiar. Es un lugar donde la familia puede aprender sobre Dios y su palabra. Esto nos puede ayudar a fortalecer la fe en los miembros de la familia. Hasta para eso, hermanos, nos sirve el altar familiar, hermanos, para fortalecer nuestra fe como familia de que Dios va a hacer, hermanos. Y crear un sentido de comunidad y un ambiente de amor y aceptación. Esto además puede ayudar a fortalecer los lazos familiares, hermanos. Es allí donde se liman asperezas, hermanos, donde podemos orar unos por otros, donde podemos pedirnos perdón, hermanos, donde Dios puede hacer grandes cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es en el altar familiar donde nos animamos unos a otros, hermanos, donde nos edificamos, donde podemos orar unos por otros, hermanos, y declarar que Dios hará, hermanos. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, hermanos. De eso se trata la fe familiar, hermanos. De eso se trata tener fe en familia. Es en el altar familiar donde aprendemos juntos sobre la palabra. Como familia es de provecho que podamos compartir la palabra siempre, hermanos. No puede haber, hermanos, un altar familiar si no hay palabra de Dios. Amén. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 2 nos declara que la palabra es viva y es eficaz. Viva porque nos habla y nos ministra, y eficaz porque trae respuesta. Y quiero terminar, hermanos. Quiero terminar con este versículo. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo nos va a salir bien. El altar familiar, hermanos, no es un lugar mágico. El altar familiar, hermanos, es el lugar de encuentro entre nuestra familia y el Espíritu Santo de Dios. Muchos creemos que el altar es mágico, no. Es un lugar de encuentro entre la presencia de Dios y nuestra familia. Amén.